a repasar un poquito porque ya la hemos visto anteriormente. Hay muchas personas que se han conectado, otras que no, pero vamos a ver una pincelada de teoría porque la idea es que nos podamos enfocar más en la parte práctica. Partimos con una pequeña introducción, lo que les comentaba anteriormente, que en el siguiente taller vamos a analizar la confección de los diferentes registros tributarios que deben presentar aquellos contribuyentes acogidos a los regímenes de la letra D del artículo 14, que son bien similares a los de la 14A, no hay que asustarse mucho en eso. Dentro del aspecto a analizar se encuentra la determinación del resultado tributario a través de la base imponible, el cálculo del capital propio, el cálculo de la renta afecta impuesto y la confección de los registros de renta empresarial. Toda esa parte la vamos a ver en la parte teórica, o sea, perdón, en la parte práctica. En la parte teórica no vamos a hacer mucha mención a esta primera parte, eso lo vamos a ver, nos vamos a enfocar en la parte de teoría en el registro de renta empresarial. Entonces, seguimos avanzando. Primero que todo, de acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra A del artículo 14, los registros de renta empresariales son los siguientes, para efecto, en este caso, como les comentaba, de 14 de 3. Tenemos el RAI, que es la renta afecta impuestos. Es importantísimo que nosotros sepamos confeccionar un RAI. Y en el RAI del ejercicio siempre me gusta detenerme porque es el puntapié inicial para que nosotros podamos generar la confección de un registro de renta empresarial. Son las rentas afecta impuestos, lo que yo voy a tener disponible para ser retirado. También vamos a encontrar en la columna del REX disponibles para poder retirar, donde ahí tenemos rentas provenientes del RAP, pueden venir rentas provenientes del cambio de régimen del 14 TER hacia un 14 de 3, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros sepamos calcular el RAI y llevar el control del REX, porque eso van a ser nuestros saldos disponibles a retirar para la empresa. Posteriormente tenemos los saldos acumulados de crédito. También es importante llevar el control porque ahí podemos determinar cuál va a ser el crédito que se va a llevar a un retiro determinado. Recordemos que para empresas 14 de 3 la tasa de crédito vigente es el 0.11 periódico, truncado en el 6, que proviene de el pago de impuesto de primera categoría del 10% que van a pagar este tipo de empresas. Para el caso de las 14A, siguen pagando el 27% de impuesto de primera categoría y ahí la tasa de crédito es 0.36 y algunos decimales. Importante ese punto del 10%. Por ahí en algunos foros todavía he leído confusión de que si es que este año se paga el 10, se paga el 25, se paga el 15. Este es el último año que empresas acogidas al régimen general ProPyme, el 14 de 3, van a pagar un impuesto de primera categoría el 10%. Lo que hacía referencia a la reforma tributaria que se rechazó era que en el año comercial 2023, por lo tanto en el año tributario 2024, hubiesen tenido una rebaja en el impuesto de primera categoría los ProPyme a un 15, me parece que era un 15.5 o un 15, no recuerdo bien el número exacto, pero eso se rechazó. Por lo tanto, seguimos trabajando con uno de los artículos transitorios que nos dijeron que por estos 3 años íbamos a trabajar con una tasa rebajada del 10%. Eso quiere decir que el año comercial 2023, el año tributario 2024, el impuesto de primera categoría para las ProPymes vuelve a el 25%. En el artículo 11 transitorio tenemos el control del STUT, que provienen del saldo total de utilidades tributarias, que eso sabemos que viene desde la época de los registros del FUT y donde aún tenemos algunas empresas que llevan el control y que aún tienen algún monto, algún disponible dentro de este control del FUT o STUT. Normas generales para la confección del registro de renta. Ahora, me aparecieron comentarios de 2 personas que no me escuchan. Pido por favor nuevamente, si es que el resto de personas también están con problemas, que puedan por favor indicarme si es que están con intermitencia o si siguen escuchando bien las personas que anteriormente escuchaban bien. Y de si sigue escuchando bien, Ricardo. Ya. Vamos a seguir entonces, como les comentaba anteriormente, si es que son casos aislados, las personas que escuchan mal, es un tema, lo más probable que de conexión de
de su equipo en particular. E insistir en el punto de que, entendiendo que hay bastante gente que está escuchando bien, esta presentación está quedando grabada. Entonces, para que ellos tengan la confianza de que la próxima semana este video ya va a estar cargado en nuestra página para que lo puedan volver a ver. Así que vamos a seguir porque, como les comento, ahí en su mayoría las personas están escuchando bien. Entonces, retomamos con normas generales. Al régimen ProPyme no le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo que al confeccionar el registro de renta empresarial no se deben reajustar los remanentes ni las imputaciones a esto. Este también es un punto bien importante, porque aquí también se genera una cierta confusión. Acá lo que nos dice este apartado, este párrafo, es que al momento de confeccionar los registros de renta empresarial, nosotros no debemos realizar el ajuste por corrección monetaria, pero debemos tener siempre claro que los montos que nosotros vamos a traspasar a la declaración jurada sí son corregidos. En la DJ 1948, cada uno de los montos que nosotros registramos, ya sea en imputación de retiro al RAI, RAP, al REX y los créditos, deben ir actualizados. Eso lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Después, los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizarán en orden cronológico. Se imputan desde enero a diciembre. O sea, en primer orden los retiros efectuados en enero y terminamos con los que se hayan efectuado en diciembre. Y aquí, en este apartado, también la normativa nos dice que si un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados en los registros RAI, DEDAN o REX se efectuará en forma proporcional, pero a cada uno de ellos considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro del mismo día. Entonces, ¿qué me está diciendo o qué es lo que me quiere hacer entender la normativa? Es que si yo tengo retiro registrados dentro de un mismo día, se deben distribuir en proporción a la participación en los retiros, y ahí también siempre me gusta remarcar eso, porque cuando comenzamos con estos registros de renta empresarial y yéndonos hacia la historia, cuando veíamos los registros de renta empresarial, ya sea de la renta atribuida el 14A o la renta semi-integral 14B en el régimen de la reforma anterior, y ahora generándolos con el 14B3 o el 14A, se cometía el error de confundir este concepto de proporción en la participación y se asignaba según la proporción de la participación que tenían los socios en la sociedad, en la empresa en particular, según escritura. Pero eso era un error. No se debe considerar según participación en las utilidades, sino que en la proporción a los retiros que se hayan efectuado en esa misma fecha. Haciendo un ejemplo básico, digamos que si en una globalidad, en una sociedad con dos propietarios, si en el mismo día retiraron, por ejemplo, 1 millón en total, y uno de los dos propietarios retiró 600.000 y el otro 400.000, la proporción que se van a llevar va a ser 40 y 60. Esto siempre y cuando por ejemplo, estamos en el orden de imputación, sabemos que la primera imputación va a ser a la columna del RAP. Segunda imputación va a ser la columna del RAI. Y si en el RAI nosotros tuviésemos un saldo de 800.000, por ejemplo, pero un total de retiros de 1 millón entre los dos propietarios, esos 800.000 se van a dividir en 60% para la persona que retiró 600.000, y el 40% para la persona que retiró 400.000. De esa forma funciona esa proporcionalidad para poder determinar el retiro que le corresponde a cada uno. Seguimos. En el orden de imputación, me adelanté un poquito, pero acá lo que nos dice el número 4 de la letra A del artículo 14, nos dice que los retiros, remesas o distribuciones, en primer orden, se van a rebajar la columna del RAP, rentas con tributación cumplida,
rentas que venían desde la renta atribuida, el 14A, de la anterior reforma. Luego vamos a rebajar la columna del RAI. En el 14.3 no tenemos DEDAN. Después continuamos con el REX y terminamos con otras cantidades que pudiesen estar anotadas también y que vamos a ver dentro de las diferentes columnas que tiene el registro. Las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. Lo que les comentaba, no se considera el registro DEDA, debido a que estos contribuyentes no deben confeccionar dicho registro. Y en caso de que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. Eso también debemos tenerlo claro. Si yo no tengo saldo en RAP, no tengo RAI, no tengo REX, los retiros igualmente se deben grabar con el impuesto global complementario, en este caso para los propietarios. Y en el evento que exista FUR, cuando exista una devolución de capital formal, debe ser imputado en primer lugar. Esa es una de las salvedades también de los órdenes de imputación que tiene el registro. Como les comentaba anteriormente, es importante tener en consideración este primer cálculo, la renta afecta impuesto. La renta afecta impuesto busca determinar el patrimonio que yo encuentro dentro de mi empresa, de mi sociedad, y lo que busca determinar el patrimonio que va a estar disponible para ser retirado por los propietarios. Por eso partimos con el capital propio tributario simplificado positivo o negativo que tuvimos que haber calculado en un paso anterior. Por eso también debemos sumar el saldo negativo del REX, debemos sumar los retiros y debemos restar el saldo positivo del REX, restar el capital aportado. Con este cuadro de cálculo es bastante sencillo que ustedes lo puedan encontrar, eso está en el formulario 22. Habiendo determinado este RAID del ejercicio, vamos a poder avanzar y poder determinar cuánto va a ser lo que vamos a tener disponible, al menos en este apartado, que finalmente van a ser imputaciones de retiros que van a ir con crédito. Recordemos que las imputaciones al RAP no tienen derecho a crédito porque se están imputando a rentas con tributación cumplida, rentas que ya, con las que ya fue utilizado el crédito. Dentro del registro del REX tenemos en primer lugar las rentas con tributación cumplida, como les comentaba, en este caso podríamos marcar el RAP. En segundo orden vamos a tener la renta exenta y en tercer lugar los ingresos no renta. Eso también es un punto importante a entender. Acá vemos los diferentes conceptos que encontramos dentro del REX, como por ejemplo el RAP que les comentaba anteriormente, la diferencia en el artículo 14 ter al momento de generar el cambio de régimen. Tenemos ingreso no renta, renta exenta, el ISFUT, etc. Aquí vemos cómo es el orden de imputación de las columnas del REX. Y finalmente, dentro del registro de renta empresarial, vamos a encontrar el registro del SAC, donde vamos a partir con el remanente del ejercicio anterior. Vamos a poder anotar el impuesto de primera categoría de la RLI generada por la empresa, de la RLI del año en el que estemos trabajando. Vamos a poder aumentar también por impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos el impuesto pagado en el extranjero sobre renta grabada en el extranjero o el IPA asociado al retiro de dividendos percibidos en el ejercicio, y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. ¿Qué se debe rebajar del registro del SAC? Aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesa o distribución en el ejercicio. Para nosotros, que queremos confeccionar la EJ1948, es lo más importante. Y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta y aquellas del inciso primero que son afectadas por la tasa del 40%. Esas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso ser negativo este registro. Eso es más que todo para, bueno, primero que todo la confección misma del registro de renta empresarial, pero posteriormente para el traspaso al formulario 22. Lo que nos interesa en este momento va a ser esos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio. Y para efectos de
los saldos de crédito, vamos a generar el orden de imputación también de izquierda a derecha, donde vamos a partir con los acumulados desde el 2017, y donde ahí encontramos el crédito por impuesto de primera categoría no sujeto a restitución, acumulado hasta el 2019 sin derecho a evolución o con derecho a evolución, y acumulado desde el 2020 sin devolución o con derecho a evolución. Cuando nosotros hablamos del 14 de 3, vamos a encontrar créditos, lo más probable es que en este cuarto lugar, acumulados desde el 2020 con devolución. Recordemos que el régimen ProPyme tiene derecho a devolución y no está sujeto a restitución. Entonces, cuando vemos que estamos en el acumulado desde el 2017, con crédito por impuestos de primera, con crédito por impuestos de primera categoría pagado, sujeto a restitución y con derecho a devolución, ahí estamos hablando de créditos por renta líquida imponible de empresas 14A. Posteriormente tenemos el crédito por IPE, por impuestos pagados en el extranjero, y tenemos en lo acumulado hasta el 2016, crédito por impuestos de primera categoría sin derecho a evolución y con derecho a evolución, que estos vienen relacionados a los saldos que estén en la columna del STUT, que como comentamos anteriormente, vienen desde el antiguo FUT. Como les comento, es importante entender que los créditos se van a asignar o se van a imputar a los retiros en el orden de izquierda a derecha. Cuando hablamos de acumulado hasta el 2019, estamos hablando de la anterior reforma. Y cuando hablamos de no sujeto a restitución con derecho a devolución, ahí tenemos créditos que venían vinculados con el registro del RAP de esas aquellas empresas que estaban acogidas al régimen atribuido. Es importante que ustedes conozcan todo eso para poder generar una correcta determinación de registro de renta empresarial y para que lo sepan revisar y posteriormente traspasar a la EJ 1948 y al formulario 22, a los recuadros 19 y 20, me parece que son los de los registros de renta empresarial. Entonces, ahora vamos a compartir, vamos a ir a nuestro sistema de escritorio primero que todo. Y dentro de nuestro sistema de escritorio, vamos a ver un ejercicio que la idea es que lo podamos entender de una manera sencilla. Para aquellos clientes que ya trabajaban con nosotros o que han trabajado en periodos tributarios anteriores, la verdad que no cambia tanto la estructura y lo que debemos generar como cálculo dentro del sistema. Lo único que cambia va a ser el traspaso de información. Entonces, según lo que vimos teóricamente, las configuraciones importantes dentro del sistema, bueno, primero que todo, en la opción parámetros, saber que en identificación tributaria estamos hablando del régimen ProPyme, el régimen general, el D3, y que el método de sistema de determinación del resultado tributario en este caso es la base imponible. Esto quiere decir que hacemos la diferencia o hacemos el cálculo según ingreso menos egreso. Después, cuando nosotros hablamos del registro de renta empresarial y la EJ 1948, estamos enfocados principalmente en declarar los retiros efectuados por los propietarios. Así que es el primer punto fundamental que debemos validar dentro del sistema. ¿Dónde vamos a encontrar el mantenedor de retiros? En la opción módulo tributario, renta líquida imponible, mantención de propietarios. Acá nosotros vamos a ingresar los datos del propietario, vamos a poder asignar una cuenta en la que se hayan contabilizado los retiros, y desde acá vamos a poder revisar los retiros efectuados por el propietario que estamos viendo en particular, de forma íntegra. Acá vemos que este socio tiene retiro durante todo el ejercicio, durante todo el año, y el socio 2 también va a tener retiros, pero focalizado en algunos meses, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es que es la primera validación que debemos generar en el sistema. Deben estar ingresados los retiros. En segundo orden, hay información que se va a traspasar al registro de renta empresarial. ¿Cuáles son datos informativos, además de los retiros? El crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Y ese nosotros lo determinamos en la base imponible. Entonces también va a ser importante que nosotros tengamos determinada nuestra base imponible y
el crédito por impuesto, o más que el crédito, el impuesto de primera categoría, el 10% pagado por la empresa, porque ese, para efectos del registro de renta empresarial, se va a traspasar como crédito. Entonces, si tuviésemos que ir listando los pasos, primero revisar los retiros, posteriormente revisar la determinación de la base imponible o la renta líquida imponible, y después el capital propio simplificado. En el capital propio simplificado, o desde el capital propio simplificado hacia el registro de renta empresarial, no se va a traspasar ningún dato en específico, pero es importante el cálculo del capital propio simplificado. ¿Por qué? Porque aquí encontramos nuestro total de el capital propio simplificado y va a ser el punto de partida, perdón, me equivoqué de menú, va a ser el punto de partida para la determinación de la renta afecta impuestos. Y la renta afecta impuestos sí la vamos a traspasar como el saldo que vamos a tener en la columna RAI disponible para generar la imputación de los retiros. Entonces, por eso es tan importante que el capital propio simplificado también esté con su cálculo correspondiente, porque este monto se va a traspasar al registro de renta empresarial. Entonces, si vamos haciendo nuevamente el paso a paso, dijimos que primero los retiros, posteriormente la base imponible, la renta líquida imponible, después el capital propio simplificado, que no va a traspasar ningún dato, pero que el RAI sí nos va a traspasar datos. Vamos a traspasar la información de los retiros, el crédito por impuesto de primera categoría, la renta líquida imponible y el RAI. Esos van a ser los principales traspasos que vamos a tener al registro de renta empresarial. Cuando tengamos validada esa información, nuevamente en la opción módulo tributario, vamos a pinchar ahora la opción registro de renta empresarial y se va a desplegar este recuadro que nos dice traspaso de información a registro de renta empresarial y nos dice presione para que se traspase información de retiro, renta líquida imponible y RAI, que es lo que les comentaba anteriormente. Desde ahí se va a generar un proceso de sincronización, un proceso de envío de información y nos va a entregar finalmente que termine ese proceso este mensaje al sistema que nos dice la información contable fue traspasada correctamente, desea abrir plataforma tributaria, le vamos a dar la opción sí, y acá les voy a presentar la página que se comienza a abrir. Se va a generar el traspaso a esta página que deben estar viendo con el registro de rentas empresariales del año tributario 2023, donde vamos a tener las columnas de forma íntegra de este registro de renta empresarial, tanto como el RAI, después tenemos el RAP, rentas provenientes del 14 TER, tenemos las columnas del REX, donde tenemos el ISFUT, rentas que vienen de la ley 21.210, ingresos no renta, renta exenta. Eso van a encontrar en la primera pestaña del registro de renta empresarial. Como el registro de renta empresarial es tan extenso, con columnas hacia la derecha, este año lo separamos en dos. Primero, donde teníamos las columnas del RAI, RAP, el REX, y en la segunda, donde vamos a tener las columnas del crédito y el STUT. Importante saber que luego de haber generado ese proceso de traspaso de información desde el sistema de escritorio hacia el registro de renta empresarial, nosotros vamos a tener la opción de poder ingresar los remanentes de ejercicios anteriores. Los remanentes de ejercicios anteriores sí los vamos a tener que ingresar de forma manual. El RAI que viene de remanente del año anterior también. Pero eso es la información porque acá, por ejemplo, tengo ingresado un montón en el RAP. En los créditos tengo algún saldo que viene de arrastre de años anteriores. Entonces, esos son datos que van a poder incorporar de forma manual. Después, cuando nosotros vamos bajando dentro de este registro de renta empresarial, y ahí también vienen algunas novedades que tiene, es que ampliamos bastante el espectro de casos que cubre este registro, donde tenemos, por ejemplo, aumentos al RAI por monto imputado al artículo 25 transitorio de la ley 21.210, aumento del ejercicio por reorganizaciones, disminuciones del ejercicio por reorganizaciones, impuesto sustitutivo del FUT. Van a ver que hay una serie de conceptos nuevos que ustedes van a poder ingresar por casos que se podrían dar dentro de la operación de la empresa durante el ejercicio. Después tenemos el RAI del ejercicio, el reverso del RAI positivo que se va a dar y va a estar vinculado con
el RAI que viene de arrastre, que el cálculo del RAI inicial parte con el capital propio tributario, menos el capital pagado y menos el REX positivo más el REX negativo, que eso lo debiésemos manejar también. Aquí voy a ingresar un monto ficticio para que lo podamos ver. Porque acá también hay otro punto bien importante dentro del registro de renta empresarial. Cada vez que usted ingrese alguna información complementaria, para que ese cambio se vea reflejado, ustedes van a darle la opción calcular y guardar. Al momento de generar, el seleccionar este botón, ahí el sistema va a calcular según todos los cambios que nosotros hubiésemos generado. Y ahí el sistema se demora un par de segundos, se demora 20, 30 segundos en terminar de cargar la información. Puede aparecer ese mensaje de que la página se está demorando un poquito más en cargar, pero ahí es donde debemos entender que el sistema está trabajando, está haciendo todos los cálculos. De hecho, cuando terminemos con este cálculo, vamos a ver que va a aparecer el subtotal del RAI. Ahí terminó, por lo tanto, me aparece el subtotal de la sumatoria del RAI, y hacia abajo tenemos el reverso del RAI positivo. Luego, el sistema ya traspasó el RAI del ejercicio. En la columna de los créditos, vamos a ver que por acá abajo vamos a tener el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la RLI del ejercicio. En la columna de acumulado a contar del 1 de enero del 2017, no sujeto a restitución, generado a contar del 1 de enero del 2020. Es lo que les comentaba anteriormente. Ahí es donde corresponde que se registra el crédito proveniente de la renta líquida disponible de 14 de 3. Vamos a seguir bajando y vamos a ver que vamos a encontrar la imputación de los retiros. La imputación de los retiros en forma cronológica. Primero que todo, dentro de esta línea que está pintada en rojo, se van a ver los totales acumulados, digamos, porque cuando vimos el traspaso de los retiros, vimos que un socio tenía retiros desde enero a diciembre y el otro socio tenía focalizado dentro de diferentes meses. Acá lo que el sistema está mostrando son solamente los totales, pero para poder analizar el detalle, nosotros pinchamos este lápiz que aparece acá, y aquí me va a mostrar la imputación de los retiros. De forma cronológica, partiendo desde enero, imputando en primer orden el RAP, hasta dejarlo en 0, y posteriormente traspasándose el cálculo a la columna del RAI. Cuando existan imputaciones de retiro en la columna del RAI, se va a generar también el cálculo del crédito de forma automática, según la tasa de crédito vigente, que como les comentaba anteriormente, para este año es el 0.11 periódico. Entonces, ya teniendo este recuadro donde tengo incluido el retiro, donde están las imputaciones tanto al RAP, RAI o a la columna que corresponda, vamos a estar en condiciones de poder generar el traspaso a nuestra DJ 1948. ¿Desde dónde lo vamos a generar en el sistema? Lo vamos a hacer en la parte superior, dentro del encabezado, y acá tenemos la opción de traspaso de declaración jurada. Esto es bastante rápido. Al momento de seleccionarlo, nos dice que el traspaso se generó con éxito. Por lo tanto, acá vamos a ir al módulo tributario, al registro de renta empresarial, perdón, a las declaraciones juradas, y en la declaración jurada del 2023 vamos a encontrar la 1948. Cuando nosotros seleccionemos la DJ 1948, la página nos va a cargar de forma automática y van a ver que el traspaso ya va a estar generado con las imputaciones al registro RAP que vimos anteriormente y las imputaciones a la columna del RAI, que son rentas afectadas al global complementario generadas a partir del 1 de enero del 2017. Otro punto importante que debemos analizar dentro de esta generación de la DJ es que los montos que ustedes visualicen en el registro de renta empresarial y lo que aparezca dentro de la DJ van a variar en algunos pesos, digamos, ¿no? Y esto es porque, como les comentaba anteriormente, para efectos de declaración jurada, los montos deben ser actualizados. Para efectos del registro de renta empresarial, se anotan el monto histórico. Entonces, ahí también es algo importante. No es que no se hayan traspasado de forma correcta, sino que se traspasaron de forma correcta, pero se aplicó el ajuste por corrección monetaria. Entonces, ya teniendo el traspaso de información hacia la DJ, nosotros vamos a pinchar la opción TXT, original, vamos a tener la opción de generar una original, una rectificatoria o una anulatoria, y le vamos a dar a la opción generar.
Con eso se va a generar el archivo en el formato RAP, en el zip, que van a poder descargar para posteriormente enviarlo y cargarlo en la página del Servicio de Impuestos Internos. Eso lo encontramos en la opción módulo tributario, esta generación de TXT, y ahí lo vamos a poder pinchar y lo vamos a poder descargar para que posteriormente lo suban en la página del Servicio de Impuestos Internos. Antes de que pasemos a las preguntas que puedan tener, vamos a ver cómo trabajar en el caso de ser cliente que trabaja solamente en el módulo web. Para efectos de este tipo de clientes, son los mismos pasos. Primero que todo, debemos validar que estén ingresados los retiros, posteriormente la renta líquida, el capital propio, el RAI, y después vamos a generar el traspaso hacia el registro de renta empresarial, que es el mismo que vimos anteriormente. ¿Dónde vamos a encontrar cada uno de los menús? Primero, en tablas generales, en la opción mantención de retiros. Acá el año al que se hace referencia es al año tributario, por lo tanto vamos a entrar al 2023. Y aquí vamos a ver que tenemos la opción de ingresar los retiros para los socios, donde debemos ingresar una glosa, una fecha y un monto. Eso entonces lo ingresamos dentro de este mantenedor por cada uno de los socios. Acá vamos a ver que el ejercicio es prácticamente el mismo que vimos desde el escritorio. Y ya teniendo el ingreso de los retiros, vamos a ir al módulo tributario. En el módulo tributario la renta líquida imponible del 14D3 en este caso. Acá debemos tener generada, lo mismo que vimos en el escritorio, debemos tener generada la renta líquida imponible para la determinación del impuesto de primera categoría, que posteriormente va a ser el crédito que se va a traspasar al registro de renta empresarial. Siguiente paso, capital propio tributario. Vamos a darle la opción traspaso de información. Ahí me apareció dato. Ahí le damos para que nos calcule. Y después del capital propio tributario, pero acá me está tirando un monto negativo, así que vamos a agregar el positivo inicial. Luego de el capital propio tributario, vamos a ir a la opción del RAI. Y teniendo el RAI del ejercicio, finalmente vamos a tener toda la información para poder traspasarla a el registro de renta empresarial. Y de ahí los pasos son exactamente los mismos. Primero, la opción traspaso de información, para que nos traiga la información de la renta líquida imponible, de los retiros y del RAI. Posteriormente, agregar los saldos iniciales. Y la opción calcular y guardar. Al darle la opción calcular y guardar, se van a generar la imputación de los retiros, y la imputación de los retiros lo vamos a poder llevar al traspaso de información de la EJ 1948. Así que los pasos son exactamente los mismos, los menús varían un poco, lógicamente, porque son sistemas diferentes, pero esa es la mecánica general de trabajo para el registro de renta empresarial y el traspaso de la EJ 1948. Así que ahora sí